Lucía Martínez colocó con cuidado la taza de té verde sobre la mesa de madera y echó un vistazo al despacho del gerente del restaurante Sakura Yume. La espaciosa y minimalista estancia de estilo japonés parecía ajena, como todo en esta ciudad. Lucía solo llevaba 3 años en Valencia, pero ya se había dado cuenta de las miradas curiosas que le lanzaban los lugareños. Las miradas exóticas seguían siendo una rareza aquí, a pesar de la universidad y de la creciente diversidad de la población. El limpia sol de abril en España golpeaba sin piedad a través de las ventanas, inundando la habitación de luz brillante. El aire acondicionado zumbaba, intentando combatir el calor desacostumbrado de mediados de primavera. Lucía hizo una mueca y se secó la frente con un pañuelo de seda. En su Madrid natal, los cerezos florecían y el aire se llenaba de un frescor que nada tenía que ver con este calor abrasador. El reloj de pared marcaba las 2:30 de la tarde. Aún faltaban 4 horas y media para que abriera el restaurante, lo que significaba que había tiempo para ocuparse de asuntos administrativos. Lucía abrió el portátil y se sumergió en la rutina diaria de revisar informes, pedir comida y comprobar los horarios del personal. La asignación a Valencia fue repentina. La habían enviado por 15 días para sustituir a Daniel, el encargado que había caído enfermo, y a Lucía no le entusiasmaba el encargo. No porque el trabajo fuera difícil. En sus 8 años en Sakura, había trabajado en muchas ciudades y podía enfrentarse a cualquier reto. El problema era que Valencia era la ciudad natal de su marido, Carlos Martínez, y la ciudad que habían abandonado hacía un año para irse a Barcelona cuando Lucía había sido ascendida a directora regional. Hacía un año se había alegrado de dejar Valencia y la familia Martínez, que, en los 5 años de matrimonio con Carlos, aceptaron a la nuera exótica, como la había llamado una vez Isabel Martínez, la madre de Carlos, pensando que Lucía no oía. Mudarse a Barcelona parecía una arachuna oportunidad para empezar de nuevo, lejos de las miradas de desaprobación y los comentarios mordaces, pero algo había salido mal. Carlos, que solía sentirse orgulloso del éxito de su mujer, se fue volviendo cada vez más distante. Los viajes de negocios, los regresos tardíos a casa, las conversaciones superficiales se hicieron más frecuentes. Durante el último mes, apenas se habían visto. Los viajes de ella a cadenas de restaurantes coincidían con los asuntos importantes de él, de los que cada vez estaba dispuesto a hablar. Lucía frunció el ceño, recordando su conversación de hacía 4 días, cuando había recibido la llamada sobre el encargo a Valencia. Carlos, me envían a Valencia durante 15 días para sustituir a Daniel, le había dicho cuando su marido había llegado por fin a casa pasadas las 10 de la noche. A Valencia pareció sorprendido y preocupado. ¿Cuándo exactamente? Voy a volar pasado mañana. Estaré allí hasta principios de mayo. Carlos arrugó extrañamente la nariz como si se hubiera tragado algo amargo. Qué mala suerte. Yo también tengo un viaje de negocios la semana que viene a Madrid. Clientes importantes. No volveré hasta el jueves. El miércoles es tu cumpleaños, le recordó ella. Lo sé, pero los negocios son los negocios. Lo celebraremos el fin de semana cuando vuelva. Apenas hablaron en los días que faltaban para que ella se marchara. Carlos estaba inmerso en el trabajo y Lucía se preparaba para un viaje de
Ocios. La despedida en el aeropuerto fue seca y formal. Un beso rápido en la mejilla, el típico cuídate. Kantienteishi munsekosa. El teléfono de la mesa sonó sacando a Lucía de su ensueño. Lucía-san, soy Hiroshi, el chef. Me gustaría hablar del menú de la semana que viene, si tienes tiempo. Por supuesto, Hiroshi-san. Venga dentro de 15 minutos. Lucía colgó el teléfono, se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el centro de Valencia. Calles ordenadas, casas victorianas, el campus universitario a lo lejos. La ciudad que debería haber sido su hogar, pero nunca lo fue. Recordaba haber venido aquí por primera vez. 8 años atrás, la joven y esperanzada Lucía Rodríguez, de 24 años. Se había graduado en una escuela de cocina y tenía experiencia en gestión de restaurantes. Conoció a Carlos en Madrid, donde trabajaba como ayudante de dirección, en el restaurante japonés de un amigo suyo. El abogado, alto y elegante, con una sonrisa desarmante y un genuino interés por su cultura, cautivó el corazón de Lucía desde su primer encuentro. Admiraba sus historias sobre España y escuchaba con respeto sus relatos sobre tradición y filosofía. Tras un año de tumultuoso romance, le propuso matrimonio y Lucía, abrumada por el amor, aceptó a pesar de las cautelosas advertencias de su madre. ¿Estás segura, querida?, preguntó Lina, su madre, una artista que una vez viajó a España para estudiar pintura tradicional, y se quedó enamorándose del joven chef Antonio. Su mundo es muy distinto del tuyo y la experiencia demuestra que los matrimonios mixtos son difíciles. ¿No demostraron tú y tu padre que el amor trasciende las diferencias culturales? Lucía sonrió entonces. Vivíamos en México, y tu padre nunca me exigió que renunciara a mi identidad. ¿Y en cuántas donaciones para la iglesia participa la familia de tu prometido? ¿Hasta qué punto son conservadores? Lucía hizo caso omiso de aquellas advertencias. ¿Carlos la quería? Eso era lo principal, pero cuando llegó a Valencia y conoció a la familia de su futuro marido, le asaltaron las primeras dudas. Los Sánchez eran una de las familias más antiguas de Valencia, descendientes de los primeros colonos de la región, orgullosos de su pura ascendencia española, como le gustaba subrayar a Ricardo Sánchez, el padre de Carlos. Eran pilares de la comunidad local, abogados de éxito, miembros de prestigiosos Vs, participantes activos en actividades eclesiásticas. Isabel Sánchez, la madre de Carlos, saludó a su futura nuera con gélida cortesía. Miró a Lucía de pies a cabeza como si evaluara un producto, y dijo con una sonrisa forzada: «¡Qué chica tan rara, Carlos!». El hermano de Carlos, Fernando, fue más directo. Después de unos cuantos vasos de whisky en la cena previa a la boda, se acercó a Lucía y le preguntó con una sonrisa de borracho: «¿Entonces qué eres, una geisha de verdad? ¿Qué tal si me enseñas algunos trucos japoneses especiales?». Carlos la defendió entonces, apartando a su hermano y disculpándose con Lucía. «Es que no están acostumbrados», explicó. «Dales tiempo». Pero el tiempo pasó, y la actitud de la familia Sánchez hacia la exótica nuera no cambió. La ignoraban educadamente en las reuniones familiares. Las conversaciones siempre giraban en torno a historias locales que ella no conocía, gente que nunca había conocido, tradiciones que le eran ajenas. Poco a poco Lucía fue ampliando su círculo social. Compañeros del Qualatat restaurante, algunos amigos extranjeros que trabajaban en la universidad, un par
de vecinos que no tenían relación con el clan Sánchez. Al principio, Carlos intentó servir de puente entre los dos mundos, pero con el paso del tiempo optó cada vez más por la compañía de su familia y sus amigos de la infancia, dejando que Lucía se las arreglara sola. 5 años en Valencia le habían enseñado a llevar una máscara de ecuanimidad que ocultaba el dolor del rechazo. En cualquier apariencia todo parecía ir bien, una bella y exótica esposa de un abogado de éxito, una talentosa gerente de restaurante, una invitada bienvenida a los actos oficiales en los que se requería sabor cultural. Pero bajo esta máscara, Lucía se sentía cada vez más ajena, un elemento decorativo en la vida de su marido, no una compañera en pie de igualdad. Mudarse a Barcelona iba a cambiarlo todo. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, menos influencia de la Mobos de familia Sánchez. Y al principio pareció funcionar. Carlos encontró fácilmente un trabajo en un prestigioso bufete de abogados. Compraron una bonita casa en un buen barrio. Empezaron a construir un nuevo círculo social. Pero al cabo de unos meses, algo cambió. Sutilmente, Carlos empezó a volver de Valencia, a donde viajaba a menudo por negocios del bufete, con una nueva energía y un extraño desapego. Dejó de hablar de sus viajes en generalidades. Empezó a criticar su acento y sus costumbres españolas que antes le habían parecido encantadoras. Estamos en España, Lucía, decía irritado cuando ella se quitaba los zapatos instintivamente a la entrada o ponía la mesa de una forma determinada. No tienes que hacerlo todo como en México. Lucía se dio cuenta de que pasaba algo grave, pero no quiso admitirlo ni siquiera ante sí misma. Trabajaba más, viajaba a cadenas de restaurantes, intentaba enfrentarse menos a menudo a la frialdad de su marido y evitar conversaciones dolorosas. En los 2 últimos meses apenas se habían visto. Sus agendas extrañamente siempre estaban desincronizadas. Lucía empezaba a sospechar que no era casualidad, pero dudaba en preguntar directamente a Carlos. El miedo a oír la respuesta era más fuerte que el deseo de saber la verdad. Y punjar en sino caracha. Unos golpes en la puerta la devolvieron a la realidad. Hiroshi Tanaka, el chef del restaurante, un hombre bajito de mediana edad, mirada atenta y voz tranquila, entró en el despacho. Lucía-san, he traído sugerencias para los platos de la semana que viene. Puso la carpeta del menú sobre la mesa. Y me gustaría hablar del pedido de los ingredientes para el fugu. Rara vez lo encargamos, pero tenemos una reserva para el próximo miércoles, y los comensales han pedido específicamente este plato. El fugu es un pescado venenoso, un manjar de la cocina japonesa que requiere una habilidad especial en su preparación. El más mínimo error del chef puede costarle la vida a un comensal. ¿Tiene licencia para cocinar fugu, Hiroshi-san? Preguntó Lucía atentamente al chef. Sí, la obtuve en Japón y la confirmé aquí, asintió Hiroshi, pero quería aclarar los detalles. Se trata de un pedido inusual. Para Valencia, ¿quién hizo este pedido? Lucía se sintió extrañamente inquieta. La reserva está a nombre de Sánchez. Ya. Se ha hecho el depósito. Hiroshi le tendió un impreso. Pidieron el menú omakase con énfasis en fugu y otras delicias raras. Lucía se quedó helada mirando el apellido familiar Sánchez. Una coincidencia. Podía haber muchos Sánchez en Valencia, pero el pedido de fugu. Carlos amaba aquel plato cuando hablaba de
La cocina tradicional española. Lucía-san, ¿va todo bien?, preguntó Hiroshi con cautela al notar su confusión. Sí, todo está bien, se recompuso rápidamente. Solo me sorprende que alguien de aquí sepa lo suficiente sobre el fugu para pedirlo. Es una empresa bastante grande. 8 personas, continuó Hiroshi, y han pedido la habitación privada de Sakura. Es para el próximo miércoles a las 8 de la tarde. ¿El miércoles? El cumpleaños de Carlos. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Demasiadas coincidencias? Gracias, Hiroshi-san. Repasaré los detalles más tarde, y discutiremos los preparativos. Intentó hablar con calma, aunque todo le apretaba por dentro. Cuando el chef se marchó, Lucía abrió el sistema de reservas de su ordenador y escribió Sánchez en el cuadro de búsqueda. El resultado apareció al instante. Sánchez, 8 personas. Miércoles 27 de abril, 8 de la tarde. Salón privado Sakura. Abrió los detalles de la reserva. La reserva correspondía a la tarjeta UA corporativa del bufete de abogados Sánchez y Asociados. Las notas decían, con motivo del cumpleaños de Carlos Sánchez. Su marido le había mentido, no iba a Madrid. Había planeado celebrar su cumpleaños aquí en Valencia y no la había invitado. Lucía se reclinó en la silla, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Luego, exhaló lentamente, recordando las lecciones de meditación que le había enseñado su madre. Calma, claridad de pensamiento, no dejar que las emociones nublen la mente. Volvió a fijarse en los detalles de la reserva, esperando equivocarse en sus narraciones, pero todo estaba allí. El menú especial, el mejor sake, el champán, la decoración tradicional de la sala y la lista de invitados. Lucía recorrió lentamente la lista de nombres. Isabel y Ricardo Sánchez, suegra y su suegro. Fernando y Carla Sánchez, el hermano de Carlos y su esposa. Pablo Hernández y Alba Pérez, socios del bufete Sánchez y Asociados. Carlos Sánchez es su marido. Otro nombre que hizo que su corazón se apretara dolorosamente. Cassidy Moore. Lucía no conocía personalmente a la mujer, pero el nombre le resultaba vagamente familiar. Recordaba conversaciones entre colegas en Valencia antes de la mudanza, frases oídas por casualidad. Carlos Sánchez estaba otra vez con esa rubia Cassidy. Ni siquiera se esconden, su pobre mujer. Entonces no le había prestado mucha atención. Los cotilleos siempre habían rodeado a la familia Sánchez, y ella había aprendido a ignorarlos. Pero ahora, mirando la lista, no podía negar lo evidente. Su marido había planeado celebrar su cumpleaños con su familia y probablemente con su amante, diciéndole a su mujer que estaría en otra ciudad. Lucía cerró los ojos intentando hacer frente a la oleada de dolor, rabia y humillación. Los recuerdos pasaron por su mente. Cómo había intentado ser la esposa perfecta, cómo había tolerado el abandono de su familia, cómo había apoyado su carrera, cómo había creído que su amor era más fuerte que las diferencias culturales y los prejuicios. Y ahora ni siquiera consideraba necesario observar la decencia. Invitaba a su amante a una celebración familiar sin esconderse de sus padres y su hermano. Así que todos sabían y aprobaban esta humillación de la nuera exótica. Lucía se levantó lentamente y se acercó al pequeño espejo de la pared. Vio su reflejo,
una hermosa mujer de 32 años con elegantes rasgos faciales, heredados de su padre mexicano, y los expresivos ojos de su madre española. Una ascendencia mixta que siempre había sido a la vez su orgullo y una fuente de inseguridad. En México la consideraban demasiado española, en España demasiado mexicana, siempre entre dos mundos, en ningún lugar completamente suyo. Y ahora el marido, que una vez había admirado su vitalidad, la estaba traicionando de la forma más banal posible con una rubia española que probablemente encajaba a la perfección en el mundo de la familia Sánchez. Lucía abrió su bolso y sacó un pequeño cuaderno con encuadernación tradicional mexicana, regalo de su madre antes de partir hacia España. Escribe tus pensamientos, hija, le había dicho. En momentos de duda y dolor, la escritura a pincel aclara la mente. No llevaba pincel, pero una pluma delicada con tinta negra también servía. Lucía empezó a escribir despacio al principio, luego cada vez más deprisa, vertiendo sobre el papel el dolor, la frustración y la rabia que había ido acumulando a lo largo de los años. Cuando llenó la última página sintió una extraña calma. Era como si la tormenta interior se hubiera calmado, dejando tras de sí claridad y determinación. Lucía cerró el cuaderno y lo guardó en el bolso. Luego sacó el teléfono y marcó un número. Mamá, ¿recuerdas la historia de la señora García que me contaste de niña? Sobre cómo se vengó de su marido infiel, sin infringir una sola ley. Lucía, ¿qué pasó? Se notaba la preocupación en la voz de su madre. Necesito recordar algo de esa historia. Lucía ignoró la pregunta. Un detalle que podría ser importante. Siguió una pausa y luego su madre contestó en voz baja. Ella usó su propio orgullo en su contra. Gracias, mamá, sonrió Lucía. Te llamaré más tarde y te lo explicaré todo. Ahora mismo tengo trabajo que hacer. Denme sensazilas en Garabe. Lucía terminó de hablar con su madre y cerró la llamada. El plan estaba en marcha. Sabía que no podía seguir viviendo en un matrimonio basado en mentiras. No lo haría. El día había llegado. El miércoles 27 de abril, el día en que Carlos celebraría su cumpleaños. Y Lucía se convertiría en la mujer que tomaría control de su destino. El restaurante ya estaba preparado para el evento. Lucía había hecho todos los arreglos para que todo estuviera perfecto. La sala Sakura estaba decorada con esmero, siguiendo las indicaciones de Cassidy y su equipo. Lucía entró en la cocina, donde Hiroshi y su equipo trabajaban para asegurarse de que el fugu estuviera perfecto. El chef miró a Lucía con respeto, sabiendo que había algo más en juego esa noche que solo una celebración. Todo está listo, Lucía-san, dijo Hiroshi con una sonrisa serena, pero sabía que esa noche nada sería normal. Perfecto, respondió Lucía. Que todo sea impecable. Salió de la cocina y se dirigió a la habitación privada donde los invitados estaban comenzando a llegar. Uno por uno, los Sánchez y sus amigos llegaron. Primero fue Isabel y Ricardo Sánchez, seguido por Fernando y Carla Sánchez, y finalmente Cassidy Moore, quien entró con una sonrisa brillante, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Carlos llegó último, su rostro brillando de satisfacción. ¡Sorpresa!, exclamó, viendo a todos reunidos. Pero algo había cambiado en Lucía. Ya no era la esposa callada
y sumisa. Ahora, ella era dueña de su destino. Un destino que Carlos y su familia habían despreciado durante años. Lucía se acercó a la mesa y miró a todos con una sonrisa calculadora. Bienvenidos todos, dijo, su voz fría y controlada. Espero que disfruten de la comida. La cena transcurrió sin incidentes al principio, con risas y charlas sobre temas triviales. Pero en el aire había una tensión creciente, como si todos esperaran algo. Lucía observaba en silencio, siguiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. Finalmente, llegó el momento. El camarero trajo el fugu a la mesa y lo sirvió frente a Carlos. Este es el plato especial de la noche, anunció con una voz solemne. El fugu, preparado por el chef Hiroshi. Carlos tomó los palillos con ansiedad y miró el plato. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?, preguntó, mirando al chef con suspición. Unos minutos, señor, respondió el camarero. Carlos no dijo nada más, y tomó un trozo de fugu. La mirada de Lucía se volvió penetrante mientras observaba a su marido. Carlos levantó el trozo de fugu y lo llevó a sus labios. Los invitados miraban en silencio, algunos con curiosidad, otros con un toque de incomodidad. Lucía mantuvo la calma, pero dentro de ella había una tormenta. Era el momento que había estado esperando. El momento en que finalmente se haría justicia. Carlos se detuvo en seco. Miró alrededor, confundido. ¿Qué está pasando?, preguntó, su rostro palideciendo. Cassidy, que estaba a su lado, empezó a toser y se agarró el cuello con desesperación. Mi lengua me arde, Lucía observó, impasible. Carlos intentó levantarse, pero sus piernas cedieron bajo él. Lucía, ¿qué has hecho?, gritó con desesperación. Lo que debía hacer, respondió ella, su voz fría como el hielo. Te he dado lo que te mereces. El caos estalló en la habitación. Margaret gritó horrorizada. Llamen a una ambulancia. Pero Lucía ya había tomado el control. Ya he llamado, dijo, mirando directamente a Carlos. Es demasiado tarde. Carlos cayó al suelo, su rostro pálido como un fantasma. Lucía se levantó lentamente. Se acercó a la puerta. Antes de salir, miró a Carlos, quien yacía en el suelo, luchando por respirar. Te dije que el fugu era mortal. Pero el verdadero veneno, Carlos, estaba en tu alma. Lucía dio un paso atrás y cerró la puerta detrás de ella. El sonido del caos se desvaneció mientras ella caminaba por el mini restaurante. Un leve suspiro escapó de sus labios. Lucía había ganado. El precio había sido alto, pero finalmente se había librado de todo lo que había sido. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que, al final, el único veneno mortal era el que había permitido que infectara su vida. Ahora, ella era libre. Lucía se detuvo en la puerta, mirando la escena que acababa de dejar atrás. La tensión seguía flotando en el aire, pero para ella, todo había terminado. Los paramédicos llegaron minutos después. Y la familia Sánchez parecía completamente perdida. Mientras Carlos y Cassidy luchaban por sobrevivir, uno por la toxina que había comenzado a tomar efecto, el otro por las consecuencias de sus propias mentiras. Lucía caminó por el pasillo, sus tacones resonando en el suelo vacío del restaurante. El aire fresco de la noche la golpeó al salir al exterior. El restaurante Sakurayume quedaba atrás,
pero la ciudad de Valencia parecía diferente. Finalmente, se sentía libre. El teléfono de su bolso vibró. Era un mensaje de su madre. Lucía, ¿estás bien? Estoy muy preocupada. Lucía sonrió con amargura y respondió. Sí, mamá, estoy bien. Ya he tomado una decisión. Voy a empezar de nuevo. Guardó el teléfono y observó las luces de la ciudad, mientras el sonido de las ambulancias se desvanecía en la distancia. Esa noche, Lucía no solo había hecho justicia. Había reescrito su destino, tomando el control de su vida, de la misma manera en que siempre había deseado. Carlos, su familia, y todos los que la habían subestimado, pronto entenderían que ella ya no era la mujer que se quedaba callada, ni la que esperaba a que la salvaran. Ahora, Lucía era la mujer que hacía que las cosas sucedieran a su manera. La venganza no siempre tiene que ser un grito. A veces, la venganza es más dulce, más tranquila. Es cuando la mujer deja de ser víctima y se convierte en la dueña de su propio poder. Lucía respiró profundamente, dejando atrás todo lo que había sido. Era una mujer nueva, con una historia diferente. Y la vida aún le esperaba.